Muy, pero muy buenas noches, familia bella, familia hermosa. Sean como siempre bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Hoy a este programa súper especial que no se pueden perder. Les habla su psicóloga Diana Huitrago y hoy les tengo un invitado muy especial, el psicólogo clínico Fabián Camilo Salinas, que además es mi esposo y hoy trajo muchísimas enseñanzas para que profundicemos en cómo vivir el duelo de una manera saludable. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Fabi, dales un saludito a nuestros participantes, a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, buenas noches, Dianita. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo y más estos temas tan interesantes que hemos visto cada martes durante todos estos meses. Así es, y para contarte y contextualizarte un poquito y a los que de pronto nos acompañan por primera vez, este mes nos hemos dedicado a explorar el tema del duelo por muerte. Sabemos que hemos tenido muchas pérdidas a lo largo de este tiempo y pues quisimos destinar este espacio para profundizar en un tema que realmente nos cuesta, que nos genera resistencia. De hecho, en los espacios que tuvimos las semanas anteriores, muchos nos decían a través del chat, este tema me cuesta, este tema me da duro, me da mucho miedo y por eso precisamente buscamos generar estos espacios para conocer, para explorar, porque de alguna manera el que tú conozcas y el que adquieras herramientas, pues por supuesto te va a llevar a vivir mucho mejor una experiencia pues que es inevitable y que no sabemos cuándo la vamos a vivir nosotros o cuándo lo vivirán las personas cercanas, así que vale la pena conocerlo. Ya hemos hablado de cómo experimentan el duelo los niños y adolescentes y también cómo lo experimentan los adultos. Pero hoy con este súper invitado vamos a estar aprendiendo cómo vivimos ya sanamente esa fase del duelo, cómo vivimos ese proceso, porque recuerden familia que el duelo no es un punto fijo, no es un momento fijo, es todo un camino, es todo un proceso que debemos hacer y hay dos tipos de duelo, el duelo sano, el duelo que nos lleva a crecer, pero hay otro duelo que es el duelo más sufrimiento, ese que hace que todo sea más complicado, más tedioso, y ahorita Fabi nos estará hablando un poquito. Entonces, contextualicémonos para que entremos a conocer las fases del duelo. Lo primero que debemos de saber es que el duelo inicia cuando nos damos cuenta de lo que habíamos hablado anteriormente de la muerte social, cuando ya la familia verbaliza y empieza a tratar a ese difunto como un cadáver, empieza, por ejemplo, a firmar documentos, a ver ya el féretro y hacer todo este proceso pues de cierre con esta persona. Ahí se activa el duelo, pero hay un periodo que se conoce como el periodo de los rituales, que es súper importante y ya hemos hablado que es muy importante que los niños participen en los rituales de duelo, sea el velorio, el entierro, que todos puedan participar en esos espacios, porque los rituales se ha encontrado que facilitan ese proceso. ¿Por qué será, Fabi? Porque los rituales permiten que el duelo como que se pueda procesar mejor. Bueno, el duelo, en otras palabras, es el proceso en el cual yo acepto la realidad que tengo al frente en lo que cambió algo. Entonces, yo estoy acostumbrado a una realidad, de esa realidad algo cambió, algo se quitó y el poder aceptar o lo que me demoro yo en aceptar y reacomodarme a esa nueva realidad, eso se llama duelo. Entonces, cuando fallece alguien querido, al que hacía parte de nuestra cotidianidad, que nosotros le atribuimos un valor o que es valioso para nosotros, y deja de estar esa persona, a veces es muy duro aceptar de un momento para otro que esa persona ya no está y debo reacomodarme. Toda readaptación cuesta y cuesta muchísimo más que ya estar acostumbrado, ya estar adaptado. Entonces, cuando yo me enfrento con evidencia en la realidad que afirma que esa persona efectivamente ya no está, eso me ayuda a aceptar que ya no está. Ok. Por eso ayuda mucho los rituales, el velorio, el féretro, el firmar el acta de defunción de la persona, porque todas esas son actividades en las que yo
emocionalmente y mentalmente reafirmo que sí falleció, que ya no está. Y eso me ayuda a aceptarlo. E Ok. incluso es complicado cuando no se encuentra el cuerpo o cuando se declara desaparecido. Es mucho más complejo llegar a aceptar. Hacer el proceso. Eso te iba a decir, por ejemplo, las personas que no alcanzan a llegar a los rituales porque están en otro país o las personas que lastimosamente por algún motivo no pueden ir. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo pueden experimentar ese momento o ese proceso de duelo? Es más, o sea, hay menos criterios en la realidad que me dicen o que me gritan que la persona ya no está, que la persona sí falleció. Y eso es necesario. Por eso son tan importantes los rituales. Cuando estoy en otro lado, cuando no puedo asistir al ritual, cuando no puedo participar de ese ritual, eh, ya se vuelve un tema más de aceptación racional de que la persona no está. Y eso lo hace a veces más demorado o más difícil, entre comillas, porque tengo menos realidades con que chocarme para poder aceptar más rápido. Perfecto, entonces ahí tenemos el primer momento que son los rituales. Los rituales entonces van a facilitar el proceso de aceptación porque te estás estrellando con esa nueva realidad, la tienes que empezar a asumir. Por supuesto, ahí todavía no va a haber una aceptación, pero es un paso para llegar a esa fase de aceptación. Los rituales no solo nos sirven para eso, los rituales también facilitan el reencuentro con familiares que no veíamos hacía mucho tiempo, que a veces solo los vemos en los matrimonios, pero realmente en los entierros, en los velorios, es donde más podemos reunir familias que no vemos hace mucho tiempo y eso renueva los vínculos familiares, que eso me pareció muy interesante en una investigación que leí de cómo esos reencuentros son necesarios para que se reactiven, incluso para que se reorganicen los roles, las jerarquías de la familia. Y no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, para que nos cuenten ahí en el chat, si de pronto en un velorio, en un entierro, se reencontraron con familiares que no veían y que nuevamente activaron esos procesos, ese proceso de recordar, ese proceso de rememorar, también facilita el duelo y pues obviamente todo este apoyo permite esta descarga emocional que necesitamos al inicio del proceso de duelo. Entonces, esa es la primera parte. Los rituales son saludables, son necesarios, tratemos de que las personas puedan participar. Por ejemplo, hay personas también, Fabi, que no permiten que ciertos niños vayan o que le ocultan a la abuela, a la mamá, que se le murió el hijo, que se le murió el nieto, que se le murió una persona. ¿Eso qué implicaciones tendría? Porque me parece muy interesante mencionarlo cuando no le contamos a esa persona que alguien falleció. Ese es un tema precisamente de coger con pinzas. ¿Por qué? Porque si bien es importante que las personas sepan para comenzar más rápido que tarde su duelo y lo puedan elaborar, muchas veces hay familiares con condiciones médicas, con condiciones de salud que tienen prescrito por el personal médico que le está acompañando que no se debe exponer a emociones fuertes, por ejemplo. Okay. Entonces, personas en adultez mayor que tienen problemas del corazón y que se les recomienda no vivir altos niveles de estrés, una noticia de un ser querido que fallece puede ser riesgoso para la salud de la persona. Entonces, es algo que en ciertas situaciones puede ser muy delicado por esos factores asociados. Okay. Y por eso mismo es importante mirar cada caso y de acuerdo a cada caso mirar la mejor manera de aproximar esa noticia y de poder elaborarla y de enfrentarla para no causar más problemas o más malestar del necesario. Ok, entonces saber decidir, incluso tener acompañamiento, una guía, pues para tomar esa decisión. Pero siempre recordando que los rituales van a ser importantes independientemente de la religión que cada uno profese o cómo viva su espiritualidad. Todo lo que implique un cierre va a ayudar a facilitar el duelo de las personas. Entonces, el duelo le da una estructura, o perdón, no necesariamente el duelo, los rituales le dan una estructura a estos primeros días de la pérdida, pero ¿qué pasa después? Ahí ya empezamos con esas fases del duelo, con ese camino que
que vamos a empezar a recorrer hasta que nuevamente nos recuperemos y hasta que podamos otra vez empezar nuestra vida de una manera más regular. ¿Cuáles son, Fabi, las fases del duelo? Incluso las fases del duelo comienzan de forma simultánea con los rituales. O sea, mientras estamos en el tema de los rituales y todo lo que ayuda en los rituales en la estructura del duelo, estamos viviendo ya fases del duelo. Y las Okay. fases del duelo no son una escalera que aplica para todas las personas y no necesariamente todas las personas son las mismas fases ni en el mismo orden. Cada persona vive su duelo único, ya que es una persona única y elabora sus emociones de manera única. Y de la misma manera, estas fases también se acomodan a las necesidades y a la personalidad de cada uno de nosotros cuando vivimos duelos. Y estas fases son 5. La primera, o bueno, primera entre comillas, es la negación. La negación es cuando se nos dificulta aceptar esa noticia de esa realidad que cambió, de esa persona que ya falleció o esa persona que ya no está. Entonces él no puede haber pasado eso. Es Okay. imposible que haya pasado. No pudo haberse muerto. Entonces ahí comenzamos una fase de negación. También hay otra fase que es la de la ira, donde buscamos culpables, donde nos molesta, ya no negamos y nos negamos al hecho solamente, sino también nos molestamos con las personas, con el mundo, con la vida, con Dios, a veces, dependiendo de las creencias pues de cada uno, en donde ya expresamos ira frente a esa pérdida que estamos viviendo. Entonces vamos, negación, ira, y también viene un poco la emoción que tal vez es más intensa o de las emociones más intensas durante el duelo y más presente, que es la tristeza, o en las Okay. fases se llama depresión, pero depresión entre comillas, no depresión como todos los criterios diagnósticos de un cuadro y de un trastorno depresivo, sino depresión en cuanto a síntomas depresivos, síntomas relacionados con la tristeza y la sobrealimentación de la tristeza, por decirlo de alguna manera. Entonces a eso le llamamos en este caso depresión, como fase del duelo, que es donde se baja nuestro estado de ánimo, se baja nuestro nivel de actividad, ya no queremos hacer tantas actividades como antes, como que se nos baja ese nivel de energía y y se alentece la vida o se paraliza a veces cuando vivimos este tipo de procesos. Y luego de depresión o síntomas Depresión. depresivos, también hay una fase que no necesariamente viene después, a veces antes, que se llama negociación. Y el negociación es esa reacomodación que tenemos todos los seres humanos a un ambiente nuevo o a un evento nuevo que estamos enfrentando. Entonces, esa negociación es listo. Ahora, ¿cómo voy a hacer? O reflexionar, listo, ya no está la persona, pero el que ya no esté la persona me hace acordar de las cosas bonitas que me enseñó en vida y a tenerlas en cuenta. Eh, Comienza a darme posibilidades de preguntarme sobre mis bases, sobre mi propósito de vida, sobre el plan de acción de ahora en adelante. Eh, entonces, esa negociación es cuando yo comienzo ya a preguntarme y a buscar alternativas para seguir adelante o posibles alternativas. Y eso ya me permite una última fase que podríamos llamar aceptación, que es cuando Aceptación. ya me reacomodo a la nueva realidad y sigo adelante. Incluso sobre las fases hay varias teorías y hay una que expresa que después de la aceptación viene algo que se llama resolución y aprendizaje, que es todo lo que nos queda después de hacer ese duelo sano, después de ese camino sano. Uh -huh. Obviamente vivir las fases del duelo va a variar de acuerdo a nuestra edad y también va a variar de acuerdo a la forma como esa persona murió. No es lo mismo una muerte natural, una persona que ya llevaba un año en su proceso de deterioro, a una persona que muere súbitamente en un accidente, ni es igual, por ejemplo, en una persona que muere en honor a la patria, por ejemplo,
o una persona que sea un niño, de acuerdo a el tipo de muerte, el tipo de persona, pues también vamos a tener unas complejidades con el duelo. Ahorita, por ejemplo, hemos perdido muchas personas en la pandemia que no nos imaginábamos que se nos iban a ir, que no tenían la edad que uno cree que la gente se muere es muy mayor. Entonces, claro, eso hace que se complejice un poco más porque no nos lo esperábamos, nos llega de manera muy sorpresiva y pues por eso es tan importante que hoy ustedes estén aprendiendo acerca de estas fases del duelo que vale la pena entonces recordarlas. Primero vamos a tener una fase de negación, incluso ahí está la parte del shock, donde no puedo creer que esto esté pasando, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo es posible? Incluso nuestra mente de alguna manera se protege cognitivamente y no sé si les ha pasado con algunos en sus propias experiencias de duelo, que hay miembros de la familia que empiezan a hacer de todo, empiezan a llamar, empiezan a resolver, empiezan a encargarse como de toda la logística del fallecimiento y eso es una forma de protegerse frente a ese momento tan fuerte de dolor, el poder como gestionar, ¿sí? Es esa persona que empieza a hacer de todo, pues es una estrategia, pero pues no te puedes quedar ahí. También es importante que te des el permiso de hacer tus otras fases para que puedas resolver tu duelo. Entonces, ¿cómo podemos vivir un duelo sanamente? ¿Cómo podemos, listo, ya está, esa es la nueva realidad, esa persona se nos fue, pero para unas personas esto va a ser algo muy complejo que va a detonar problemas de depresión, que va a detonar trastornos posiblemente, y otras personas lo podrán vivir mucho mejor. ¿Qué influencia en que lo podamos vivir como duelo sano o como duelo más sufrimiento? ¿Cuál es como esa clavecita ahí en nuestra mente? Incluso hay varias claves. Ok, Una de las claves que creo que ya se ha dicho en varios programas de los martes es el no tratar de anular nuestras emociones. Bueno, no confundir, no sentir emociones desagradables con ser fuerte, porque es diferente. Y a veces asumimos que es lo mismo, que cuando nos sentimos o nos tragamos lo que sentimos o aparentamos estar bien, vamos a ser fuertes y esa fortaleza le va a servir a las personas que tenemos a nuestro alrededor y en realidad es al contrario. Entre más nos guardemos nuestras emociones, más nos vamos a debilitar a nivel emocional. qué fuerte eso. Entonces, si queremos ser verdaderamente fuertes a nivel emocional, ser un apoyo para los demás, más que aparentar ser indolentes o insensibles, es importante poder darnos el permiso de sentir lo que necesitemos sentir e incluso ser un ejemplo para los demás de que no es malo, de que se vale llorar, de que se vale sentirnos mal, de que se vale decir estoy triste, o se vale decir lo voy a extrañar o lo extraño mucho, no me gusta que haya fallecido. Cuando acepta, y esos son verbalizaciones y actuaciones que van en vía de esa aceptación de la realidad, de esa reacomodación. Entonces, el aparentar que nada ha pasado, el aparentar, entre comillas, fortaleza, porque eso no es fortaleza. Todos los seres humanos sentimos emociones, todos los seres humanos lloramos y es una condición de nuestra capacidad humana que nos aplica a todos los individuos de la raza humana. Entonces, no es un signo de debilidad. Primero, no tratemos de anular las emociones, sino expresémoslas como un derecho. Que sea más importante el poder sentir lo que necesitamos en el momento que lo necesitemos, y que eso sea más importante como bienestar personal que los juicios a los que podamos temer si llegamos a expresar emociones o si llegamos a llorar. Perfecto. Entonces, la primera clave, darnos el permiso de sentir, no ocultar las emociones. De hecho, se los mencionamos en el programa cuando estuvimos hablando sobre los niños, el que tal vez quiera ser fuerte para ese niño, para esa niña, pero ellos también es importante que vean que a ti te duele, que tú tienes emociones para que ellos puedan también ver que está bien, procesar y sentir estas experiencias. Entonces, primero, darnos el permiso de sentir. ¿Cómo estamos en eso? A ver, escríbanos ahí en ese chat
¿Qué tanto están ustedes dándose ese permiso de sentir la emoción y por qué a veces no lo hacemos? Y aprovechamos para darle un saludo súper especial a todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión, a todas las personas que nos van a ver en diferido. Qué rico, qué alegría saber que ustedes están acá. Los invitamos a compartir con otras personas esta transmisión y pues por supuesto la idea es que podamos llegar a muchas personas que necesiten de estos espacios y que necesiten aprender cómo podemos vivir mejor pues estos momentos que a todos en algún momento nos van a llegar. Entonces, lo primero, darnos el permiso de sentir. ¿Cuál sería la otra clave? Bueno, además de darnos el permiso de sentir y no anular ni tragarnos lo que sentimos, otra recomendación para vivir un duelo de una forma sana es poder separar la realidad de ese duelo, la realidad de esa pérdida, de las exageraciones de nuestra mente. Y en las exageraciones de nuestra mente hay tal vez dos formas que tiene nuestro pensamiento automático de exagerar lo que estamos viviendo y de llevarnos a un malestar adicional innecesario e injusto con nosotros. El primero es el más famoso, que es la exageración o las conclusiones dramáticas, crueles, hasta un poco descabelladas a veces de nuestra mente frente a lo que pasó. Es terrible, es catastrófico, nunca mi vida va a volver a ser igual, nunca en la vida me voy a volver a sentir bien. Esas condenas eternas, esas afirmaciones atrevidas que le apuntan ya a condenar mi vida de ahora en adelante a través de esa pérdida, si los analizamos críticamente, son afirmaciones que no tienen sustento. Es decir, nos falta mucha evidencia como para afirmar con certeza o tener evidencia que me apunte a afirmar con certeza que de aquí en adelante mi vida va a ser igual y que siempre me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni idea qué va a pasar mañana. Entonces, estoy suponiendo sobre algo y esa suposición me está haciendo daño y no es justo. Entonces, lo primero son esas condenas eternas, esas exageraciones dramáticas de terrible, catastrófico, horrible. Pero también hay una cizaña de nuestra mente o una exageración de nuestra mente que es más sutil y es más disimulada. Y es cuando nuestro pensamiento le pone, habla de hipótesis o suposiciones que no son descabelladas, que son viables, que racionalmente son perfectamente posibles, pero que no son reales Por o ejemplo, no me constan o cómo no nos sería constan eso? Eso todavía. está muy interesante. Entonces, cuando Lalo es la loca de la casa, la mente, el pensamiento automático. Entonces, cuando esta loca de la casa, cuando esta Lalo me dice algo exagerado, algo dramático de usted nunca se va a volver a sentir igual, usted siempre y toda la vida de aquí en adelante se va a sentir triste y esa tristeza nunca se va a acabar. Ahí es muy fácil reconocer que es esa loca de la casa y que es descabellado el asunto, racionalmente hablando. Pero a veces nuestro pensamiento nos dice cosas que no son descabelladas y que son perfectamente viables. Por ejemplo, los hijos de esa persona van a estar muy tristes y de pronto llegan y me buscan y me van a decir dónde está mi papá o dónde está mi mamá y no sabría qué decirles. Eso es perfectamente viable, pero no ha pasado. Es decir, Okay. estoy sintiendo y estoy expresando, Anticipando. estoy anticipándome ante cosas que no han pasado aún, aunque sean perfectamente posibles. Cuando hacemos eso, sufrimos por el imaginario, por la película que nos formamos en el momento de eso posible y viable, y si llega a pasar, terminamos sufriendo dos veces emocionalmente por lo mismo. Y ahí es Okay. donde tenemos también ese sufrimiento adicional injusto con nosotros. Entonces, hay cosas que son viables, que son posibles, que no son dramáticas, ni exageradas, ni descabelladas, pero que no nos constan o que no son reales en el momento.
Y ahí, ¿cuál es la recomendación? Lo contrario de preocuparse o anticiparse es ocuparse. ¿Y de qué ocuparse? Del presente, de qué está pasando en este momento. Entonces, puede pasar frente a suposiciones de los demás o frente a sus posiciones de uno mismo. ¿Qué tal si yo, pues, cuando llegue ese momento, ahí me ocuparé y ahí me pondré triste con toda la razón si es algo cierto y o estaré tranquilo si no pasa, pero no voy a sufrir por un escenario imaginario de lo que no ha pasado. Ok, ahí vamos añadiendo entonces sufrimiento al duelo. Miren que vamos, como dice aquí Fabi, poniendo exageraciones y no vemos la realidad, sino que vamos agrandando las situaciones y puede ser de esas dos formas, con pensamientos muy catastróficos, muy exagerados o con pensamientos muy sutiles que pueden ser posibles, pero que no están pasando. Entonces no te adelantes, vive el presente, vive el aquí y el ahora y aunque tengas la sensación de que ese dolor no va a pasar, ten la certeza de que dentro de ti hay mecanismos psicológicos y de mucha resiliencia que te lo van a permitir. Lo importante es que te des el permiso de vivir cada una de esas fases del duelo de la manera más sana posible. Entonces ya tenemos dos elementos que van a influir en que vivamos el duelo más sufrimiento. Entonces, o evitarlo. Uno, darnos el permiso de sentir y dos, yo lo diría como aterrizar nuestra mente, tener pensamientos racionales, sentirnos mal en la medida justa, no sentirnos más mal de lo necesario. Yo sé que es fácil de decir, difícil de hacer, pero se ha encontrado que sí es posible y que cuando entrenamos nuestra mente para eso, vivimos mucho mejor las pérdidas. Y ahí ahorita mencionamos un poco el tema espiritual, porque también el tener este componente espiritual hace que las pérdidas y que las fases del duelo se vivan mucho mejor. ¿Hay alguna otra recomendación, otro tip para prevenir que el duelo se vuelva un duelo complejo? Sí, respetar de forma terca nuestro ritmo de vida. ¿A qué hago referencia con eso? Todos tenemos un ritmo de vida, una cotidianidad, unos compromisos formales e informales. Y todos tenemos ese ritmo de vida, con ciertas actividades y momentos de actividad, momentos de socialización, momentos de pausa, momentos de trabajo o estudio, etcétera. Tenemos ese ritmo o esa cotidianidad de vida. Una recomendación es respetar ese ritmo de vida con el que vivimos y con el que estamos de acuerdo. Y no depender de si tenemos ganas o no de seguir con ese ritmo de vida, sino hacerlo a pesar de que no tengamos ganas. En otras palabras, no esperemos a sentir ganas de hacer las cosas, sino hagamos las cosas para de esa manera poder llegar a sentirnos mejor más rápido. Entonces eso se llama activación conductual. Y la activación conductual es la base o una de las mejores herramientas frente a los síntomas depresivos. Cuando nosotros por terquedad, por decisión, por determinación y no por ganas o motivación emocional hacemos las cosas. Entonces tengo una reunión con unos amigos para jugar bolos, pero me siento triste por lo que está pasando, por la pérdida que tuve y no siento ganas de ir a esa reunión. Quiero inventarme alguna cosa para decir que no voy, aunque pueda ir. Ahí la recomendación es depender más de lo que estamos de acuerdo en nuestra cabeza, de lo que consideramos racionalmente, de acuerdo a lo que sintamos en el momento de forma inmediata. Okay. Entonces voy a esa reunión a jugar bolos con esos amigos con todo y pereza, voy con cara de puño, voy con cara de pereza, de fastidio, pero voy. Porque cuando yo estoy en un ambiente con amigos y con bolos, tengo más apoyo, tengo más personas que me escuchan y tengo actividades y estímulos que me pueden ayudar más rápido a salir del estado de ánimo bajo. Si me quedo en la casa mirando al techo, que va a ser más difícil mejorar mi estado de ánimo. Entonces no le sigamos el juego a la pereza ni a las desganas, sino que hagamos las cosas y respetemos ese ritmo de vida. Respetar el ritmo de vida es diferente a llenar nuestra agenda de actividades para escapar del dolor o para distraernos de él. Los momentos de pausa también debemos enfrentarlos,
pero que no dejemos con propia terquedad, porque lo decidimos de forma terca, no vamos a dejar que nuestra vida se paralice y vamos a permitir que continúe. Esa es una. Y una última recomendación, además de esa, es la honra a esa persona o profundizar la honra que yo le puedo dar con mi vida a esa persona. No solamente expresando el dolor y la tristeza que me da que esa persona ya no esté, sino aplicando en mi vida de forma activa lo que esa persona me enseñó en vida. Y esa es Qué una bonito. forma de honrar su memoria y me ayuda a seguir adelante. Entonces esa pérdida y el amor o el cariño o la honra que yo tengo por esa persona me sirve de batería o de gasolina para seguir adelante. Muy bien, entonces los dos últimos puntos son respetar nuestro ritmo de vida, con lo que llamamos activación conductual, hacer cosas aunque no tengamos ganas, porque las probabilidades de sentirnos mejor van a incrementar si lo hacemos, y recordemos que la tristeza enlentece nuestro metabolismo, entonces todo es más lento, tenemos más desgano, tenemos más pereza, no tenemos hambre, todo cuesta mucho más. Entonces el empezar a hacer actividades que, valga la redundancia, activen nuestro metabolismo también nos va a ayudar a avanzar en ese proceso de duelo. Recuerden la parte física, el ejercicio, hacer actividades que para ustedes sean agradables. Todo lo que tú puedas mantener va a enriquecer tu entorno y eso te va a ayudar a salir más rápido. Es normal que si tú estás en un proceso de duelo te quieras aislar un poco, porque precisamente estamos reflexionando, pensando, analizando, recordando, generando los aprendizajes, pero hay que tener cuidado, no nos podemos quedar ahí en esa retirada por un tiempo indefinido. Si es bueno hacerlo, pero no quedarnos allí, porque en la medida en que tú te quedas ahí, vas perdiendo estímulos que te permiten vivir tu vida de una manera más enriquecida. Entonces, por ejemplo, eh, murió tal persona, me invitaron a una reunión, pero no voy porque me van a empezar a preguntar por esa persona que murió, cómo se murió, qué pasó, y yo no quiero hablar. Mejor no voy. Me retiro de una experiencia para evitar que me hagan preguntas de esa persona fallecida, y listo, me retiro y me evité que me preguntaran. Pero si esto se empieza a volver una costumbre, empiezas a empobrecer tu entorno y eso se empieza a volver un factor de riesgo para tu vida. Entonces, es comprensible que quieras evitar ciertas conversaciones, ciertas preguntas, pero más bien practica tu asertividad. Si hubo un día en que definitivamente no quisiste ir, listo, no pasa nada, pero que no se te vuelva un círculo vicioso donde tú empiezas a quitar lo que llamamos reforzadores naturales, o empiezas a quitar esos elementos positivos y cada vez te vas aislando más y más, y ahí se te puede complejizar mucho más el proceso de duelo. Entonces, conéctate con las personas, conecta con tu comunidad, conecta con tu iglesia, con tu parroquia, con el lugar donde tú de pronto te congregas, porque todo eso se convierte en un factor protector. Entonces, ahí tenemos las fases del duelo. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, Fabi, en la fase de ira? ¿Cómo podemos gestionar cuando estemos en ese momento con rabia con todo el mundo, con el médico, con el gobierno, con el que atropelló a la persona? ¿Cómo hacemos para gestionar sanamente esa ira en ese momento? Bueno, ahí es importante poder separar dos cosas, la emoción de la conducta. Ok. El problema, lo que genera problemas normalmente no es sentir ira, incluso es un derecho igual que la tristeza. No es pecado sentirnos molestos, no es pecado sentir ira, es un derecho, es un signo Ujú. de humanidad. Entonces está bien sentirnos molestos de vez en cuando y hace parte del paquete de complicaciones de estar vivo. El problema no es sentir ira, el problema es emitir conductas agresivas. Ese es el problema. El problema no es lo que siento, sino lo que hago cuando me siento mal. Entonces, está bien sentir ira, está bien estar molesto, sentirme molesto, fruncir el ceño, cruzar los brazos eh, y decir estoy molesto, e incluso querer apartarme o
sentir esos momentos de frustración o de impotencia que dan tanto malestar, eso está bien. Y la ventaja es que todas las emociones, todas las emociones tienen un comienzo, un pico y un fin. Ninguna emoción es para siempre, Ujú. ni sube de forma indefinida, aunque en el momento se sientan de esa manera. Tan intensas. Entonces, en el momento uno va a sentir que eso va a subir y nunca va a bajar, pero eh, ninguna emoción dura para siempre. Todas suben y vuelven a bajar. Todas tienen un comienzo y un fin sin excepción. También la ira. También la ira tiene esa característica y todas las emociones. Entonces sabemos, el saber que tiene un fin que no va a ser para siempre, va a permitirnos no dejarnos llevar por esa emoción como si fuera para siempre. Y eso, al separar el conducta agresiva del sentirnos mal, nos va a permitir que al separarlos podamos darnos el derecho de sentirnos mal y decidir con la molestia encima no ser agresivos con los demás. Muchas veces desde el pensamiento se viene el tema de la culpa, culpar a alguien más. Necesitamos a alguien a quien culpar como para desahogar esa ira que tenemos y lo sentimos de esa manera. Sin embargo, de forma pragmática, de forma práctica, en realidad no necesitamos culpar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Así es. Y cuando lo hacemos, lamentablemente, terminamos es aumentando el malestar. La culpa aumenta el malestar y no soluciona el duelo, lo complica. Entonces, no es necesario el tema de la culpa, aunque sintamos la necesidad de culpar a alguien o culparnos a nosotros, en realidad no arregla nada. Y lo que sí podemos hacer es aceptar y validar lo que sentimos, nuestro malestar, pero en lugar de culpar a alguien o culparnos a nosotros mismos, buscar retroalimentar a nuestro presente, buscar esta situación eh, o frente a esta situación y todas las cosas que yo estoy viendo de lo que pasó, de qué me sirve esa información para tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante. Ok, perfecto. Y si eso lo alineamos o lo inclinamos a decisiones, acciones que vayan en vía de edificar en nosotros mismos una mejor persona, en ser efectivos en el ambiente en donde estamos, eh, eso va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces la ira o la frustración nos lleva a edificar en nosotros mismos peores personas, Así es. personas con las que nosotros mismos no estamos de acuerdo. Y eso no es atentar contra nadie en realidad, diferente a nosotros mismos, porque estamos edificando en nosotros personas de las cuales una persona de la cual no nos sentimos orgullosos. Y si eso lo relacionamos con el tema de la honra, estaríamos yendo en contravía. Entonces es importante reconocer la rabia, bueno, la rabia no, la ira, reconocer el malestar, no ser agresivos con los demás ni con nosotros mismos, no culpar a los demás ni a nosotros mismos. Y en lugar de eso, utilizar ese malestar para retroalimentar al presente y para edificar en nosotros mejores seres humanos. Bueno, entonces ahí está la recomendación. Date el permiso de sentir tu tristeza, tu ira, tu temor, tu desilusión, el estrés, la preocupación, todas las emociones que puedas sentir, pero recordando que no son para siempre, que tienen su inicio, su pico y su fin, y que cuando estés en esos momentos, date el permiso de sentirlo sin lastimar a los demás y por supuesto sin lastimarte a ti mismo, porque no lo mereces. Ya estás en una fase de dolor para añadir más dolor. Y ahí entra todo este tema que hablamos de lo importante de controlar nuestra mente y de controlar nuestros pensamientos para no sufrir de más. Fabi, una última pregunta antes de terminar este espacio. La parte de la espiritualidad en el duelo, ¿cómo podemos o de qué nos sirve la espiritualidad cuando estamos en un momento tan triste de nuestra vida, tan doloroso? Si recuerdan, en la primera semana de este mes estuvimos hablando de los diferentes miedos, por qué nos da miedo morir
y pues encontrábamos entre ellos el miedo a la incertidumbre de qué va a pasar, de para dónde voy, de si voy a desaparecer. ¿Cuál sería ahí el rol de la espiritualidad en todo este proceso? Incluso la psicología ha encontrado que cuando nos apoyamos en la espiritualidad para enfrentar momentos difíciles y para elaborar duelos, llámese por muerte o por diagnósticos de alguna enfermedad terminal, la muerte ajena o la muerte propia, algo que ha encontrado la psicología que es que potencializa nuestras fortalezas personales para seguir adelante, es lo que ha llamado, en lo que se llama en las revistas de psicología, afrontamiento religioso. Y el Ujú. afrontamiento religioso es cuando nos apoyamos en nuestra espiritualidad para enfrentar esas dificultades, para fomentar, entrenar y volvernos más fuertes en nuestra resiliencia y salir adelante y salir con aprendizajes y salir mayormente edificados a nivel personal. Y potencializa muchísimo todas nuestras capacidades individuales, potencializa muchísimo redes de apoyo. Cuando yo me apoyo en mi comunidad religiosa, Ujú. cuando yo me apoyo en grupos de oración, cuando yo me apoyo en prácticas rituales que me ayudan y que me complementan este proceso de aceptación y afrontamiento de lo que estoy viviendo, se vuelve se vuelve un plus y se vuelve algo que mejora mi proceso de duelo. Em, entonces, y también dependiendo de la religión a la que pertenezca, cuando yo me apoyo en esa espiritualidad de acuerdo a esas convicciones personales, ese mismo contenido religioso, esa misma religión, religiosidad, esas mismas doctrinas, dogmas, verdades en las que creo, sirven de apoyo para seguir adelante. Es decir, si yo creo en un Dios que tiene las características de omnipotencia, que creó al ser humano eterno, y que después de la muerte, desde mis convicciones, esa persona no queda ahí, sino pasa a otro plano donde está en plenitud con su creador y que está en un lugar de mayor bienestar de lo que puede estar en este mundo. Todos esos elementos de esas creencias me ayudan a poder elaborar ese duelo de una mejor manera. Y ahí es donde podemos decir, de acuerdo a nuestras creencias, está en un mejor lugar, está en las mejores manos, que es en las manos de Dios. Esa persona, si es una religión que parte de la eternidad, ya no se ve como algo definitivo, como Ujú. algo que termina y Total. no vuelve a ser, sino que nos veremos después, nos veremos después en la presencia de Dios o de acuerdo a la creencia. Entonces eso ayuda muchísimo a la elaboración de tanto del proceso de duelo del que ya no está en este plano, como en todo lo que hablábamos de la honra, Ok. de me está observando desde el cielo y quiero mostrar con mi vida que lo recuerdo a través de aplicar en mi vida todos los consejos que me dio. Mm. Incluso mira que eso es súper importante lo que tú nos cuentas, porque facilita incluso la disminución de los miedos. No es lo mismo pensar no va a haber nada a Mm. pensar voy a encontrarme con Dios, voy a encontrarme con mis familiares, voy a encontrarme en un lugar mejor, en la eternidad, o el día de mi muerte es el día de mi cumpleaños en la eternidad. Todo ese tipo de afrontamiento religioso facilita, por supuesto, el proceso de duelo. Por supuesto, cada persona decide cómo experimentar su espiritualidad y su fe, pero se ha encontrado científicamente que sí tiene un impacto muy importante en la salud mental. Incluso encontré un detallito, Fabi, en la investigación que estaba leyendo, de que también todo esto que estamos haciendo, el solo hecho de tener este espacio semana a semana, todo lo que poquito a poquito le vas regalando a tu mente, va construyendo pensamientos rectos, pensamientos saludables, nuevos esquemas adaptativos para que cuando lleguen esas situaciones, tú digas, venga, ya, yo ya he escuchado esto, ya esto lo hemos hablado y esto se puede manejar mejor de esta manera. Entonces, ya estamos haciendo algo, qué rico, qué alegría saber que llevamos ya más de 6 meses
formándonos, aprendiendo de cada etapa de la vida. Y pues por supuesto, ¿cómo no aprender de esta, que también la vamos a vivir, que también la van a vivir nuestros seres queridos y que pues en nuestras manos está decidir cómo la vamos a vivir? Tú no puedes evitar que esa persona esté o no esté, que se vaya o no se vaya, pero tú sí puedes decidir cómo vas a vivir ese duelo, cómo vas a vivir esa pérdida y cómo le vas a encontrar un propósito a esta experiencia que en este momento estás viviendo, honrando, por supuesto, a esa persona que seguramente quiere y anhela que tú estés bien, que tú estés feliz, que tú puedas restablecer tu vida. Así que también científicamente comprobado todos estos espacios de formación, todo lo que tú puedas ir leyendo, instruyéndote, entrenando sobre todo esta mente. Yo pienso que la conclusión de estos 6 meses es: hay que entrenar la mente, hay que entrenar muchísimo las emociones, hay que cuidar el cuerpo para vivir mejor cada una de estas etapas de la vida. Así que, Fabi, una conclusión, algo con lo que tú quieras que nuestra familia linda se quede hoy en esta noche. Bueno, a manera de conclusión, algo que podemos decir frente a este tema es la vida no es justa, la vida no es injusta, la vida no es buena ni es mala, la vida es la vida. Y en realidad la vida en su naturaleza tiene momentos de luz y momentos de oscuridad. Y esos momentos de luz y de oscuridad nos aplican a todos, sin excepción. No hay diferencia. Todos tenemos momentos bonitos y momentos duros y dolorosos. Diferentes, pero cada uno tiene sus momentos duros y momentos bonitos. La diferencia, en realidad, de una vida que vale la pena vivirla, una buena vida, de una mala vida, entre comillas, no es la ausencia de dolor ni la ausencia de sufrimiento. Bueno, en estos términos no es la ausencia de dolor. En realidad es el cómo enfrentamos el dolor y cómo aprovechamos y disfrutamos de los momentos bonitos, de poder disfrutar de los momentos de luz y de los momentos de oscuridad, y que en los momentos de luz podamos disfrutarlo, agradecerlo y disfrutarlo al máximo, y en los momentos de oscuridad podamos edificarnos, reafirmar nuestros pilares, mirar las bases de nuestra vida y edificar en nosotros personas más fuertes y personas más humanas. Wow, qué gran misión tenemos. Aprovechar tanto lo bueno como lo malo, siempre van a traer crecimiento y aprendizajes a nuestra vida. Entonces, oficialmente hemos finalizado con nuestro mes de la muerte, donde hemos podido explorar, conocer, cuestionarnos mucho al respecto. Sé que hay mucho de qué hablar, sé que esto es un tema que no tendrá fin, porque siempre estaremos aprendiendo algo nuevo, pero espero que estas semanas que hemos dedicado a este tema te den herramientas, te den estrategias sobre todo, y te den una visión un poquito más diferente de esta experiencia, que seguirá siendo dolorosa, porque ese es el componente del duelo y de las pérdidas, pero que no tiene que convertirse en algo que te hunda, en algo que te haga una peor persona, sino al contrario, que de esto salga algo mejor. Lamentamos profundamente las pérdidas que tal vez tú, tu familia han tenido en este año, en el transcurso del año pasado, y anhelamos de corazón que puedas restablecerte, que puedas recuperarte, que puedas aceptar y que puedas encontrar el aprendizaje en esta experiencia dolorosa. Vamos entonces ya a partir de la próxima semana a iniciar con nuevos temas, con nuevos aprendizajes. Hay muchísimo que aprender. Vamos a empezar a entrenar nuestra mente, nuestros pensamientos. Ya después les cuento para que vean la publicidad de lo que vamos a hacer la próxima semana. Quiero darte las gracias, Fabi, por tu tiempo, darles gracias a ustedes por sacar este espacio para compartir con nosotros. Recuerden dejar ahí sus mensajitos, sus saludos, por favor, deditos ahí en el teclado para que nos escriban su conclusión, qué se llevan hoy para sus vidas con este ratico que compartimos. Todas sus preguntas colóquenlas allí, que poco a poco les podemos ir también respondiendo, y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche
con un nuevo tema. Un abrazo para todos, feliz y bendecida noche y gracias por estar con nosotros. Chao, chao.